Pasen. Bienvenido. Ven, acércate. Queremos recordarte algo. Eres amado, amada por el Señor, y hoy nuevamente tiene algo importante que decirte. ¿Estás listo? ¡Acompáñanos! Muy buenos días, amada iglesia. Qué gusto verles en esta mañana. Ya veo que algunos han regresado de vacaciones, están todos morenazos, ¿no es cierto? Otros seguimos blancos como la yuca, ¿verdad? Pero bueno, estamos ya regresando, estamos retornando de nuestras vacaciones de verano. Qué bueno que todos hayan podido descansar, que el Señor les haya dado reposo. Eso es muy bueno. Vamos a seguir con nuestra serie Tentaciones, ¿verdad? Así que yo quiero invitarles que como cada domingo usted pueda levantar su mano derecha al Señor y decirle: Padre, en este día yo quiero pedirte, Dios Todopoderoso, que me hables. Habla lo más profundo de mi corazón, Señor. Yo recibo esta palabra, Señor. Recibo esto que tú has traído en este día para nosotros. Señor, bendícenos. Háblanos, Señor, te pedimos. Y yo, Señor, pongo mi boca, Señor, delante de ti para que sea sellada por ti, Señor. Que cada palabra que sale de mi boca, Señor, sean palabras tuyas, Padre. Que cada pensamiento, Señor, sea puesto por ti, Señor. Espíritu Santo, el día de hoy solamente hablaremos lo que tú nos has dicho que hablemos. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El resto, pura novela nomás. Qué bueno. Bueno, el día de hoy continuamos con esta serie Tentaciones y este tema que vamos a tocar el día de hoy es esta tentación que tenemos de ir hacia el lado oscuro, ¿sí? Así que es importante que nosotros entendamos primero qué significa, qué es estar en el lado oscuro. Estar en el lado oscuro es estar en un lugar que no tiene luz, que muchas veces está completamente en tinieblas. Pero a veces nosotros podemos tener una falsa claridad en medio de un lado oscuro. Puede tener una luz artificial y eso vemos que a veces es agradable, que es fácil, que nos gusta. Pero no nos damos cuenta que estamos en el lado oscuro. ¿Cuándo es que estamos en el lado oscuro? Estamos en el lado oscuro cuando nosotros nos alejamos de la luz, cuando nos alejamos de Dios y volvemos a nuestros viejos hábitos. Y al principio quizás es imperceptible. Al principio quizás no nos damos cuenta, pero poco a poco empezamos a cambiar. Poco a poco empezamos a cambiar nuestro comportamiento y poco a poco aparecen las malas palabras, las palabras groseras, las cosas que salen de nuestro corazón. A veces llegamos aquí a la iglesia y tenemos esta falsa claridad, porque llegamos aquí, pero somos unos aquí y otros afuera. Queremos venir a la claridad, pero en realidad vivimos en la oscuridad, en las tinieblas. No vemos nada con claridad. Y un día volvemos nuevamente a estar en nuestros vicios, aquellos que no habíamos logrado dejar. Volvemos al mal carácter, aquel que nos costó tanto llegar. Volvemos un día al mismo charco de porquería de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos levantó. Y la casa que Jesús limpió,
Esa casa que Jesús lavó algún día, nuevamente vuelve a esta oscuridad y es ocupada por 8 demonios que atormentan nuestra vida. Porque estar en la oscuridad no es bonito. Estar en la falsa claridad tal vez es bonito, pero es temporal. Cuando nosotros empezamos nuevamente a adquirir esos malos comportamientos que teníamos en nuestro pasado, que atormentaban nuestra vida, podemos darnos cuenta que estamos viviendo otra vez en la oscuridad. Muchas veces estamos alejados de la luz divina y no logramos discernir esta malvada metamorfosis que ha operado en nosotros. Estamos en la oscuridad cuando nosotros volvemos a nuestra vieja y mala vida. Y que a todos nosotros nos ha pasado. Estamos bien un día, pero tenemos la tentación de volver una vez más al lugar de donde Dios nos rescató. ¿Pero qué es estar en la luz entonces? Estar en la luz es estar en el lado claro, que a veces no es tan fácil y no es tan atractivo. Vemos la luz, pero no hay nada que me entretenga, no hay nada que me divierta, no hay nada que me saque del aburrimiento. Porque la oración no es divertida. Porque cantarle al Señor es un poco vergonzoso. Porque rendirle al Señor mis malos hábitos, porque dejar de mentir, porque dejar de hacer cosas que al Señor no le agradan, no es fácil. Pero así es la claridad. La claridad es cuando nosotros tenemos la oscuridad adentro nuestro y viene el agua divina y nos lava y nos limpia y saca toda esa porquería que tenemos adentro y nos deja blancos como la nieve. No es fácil para nosotros obedecer, sacrificar, entregar, despojarnos, aceptar e ir contra la corriente. No es fácil, pero eso es lo que el Señor nos pide, que vayamos de la mano con Él en la luz. Cristo es la luz del mundo. Cristo trae la luz a nuestra vida y quita todas aquellas cosas que hay dentro nuestro que no nos dejan vivir en paz y que nos atormenta. Y a medida que nosotros nos hacemos adultos y vamos creciendo poco a poco, vamos comprendiendo lo duro de la existencia humana. Por las buenas o por las malas, aprendemos a levantarnos a pesar de los golpes, a pesar de las magulladuras que tenemos en nuestra vida. Y así avanzamos por los caminos llenos de piedras, llenos de tropiezos. Y vamos heridos, y vamos magullados, pero nos ponemos de pie, a pesar de que nos duela, a pesar de que estemos dolidos. Eso es estar en la luz. A pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, un día aprendemos a sonreír, aunque por dentro estemos destrozados. Un día aprendemos a dar, a pesar de que no tenemos. Un día aprendemos a abrazar, a pesar de que haya tristeza en nuestro corazón. Porque así Dios nos creó, con esta capacidad, con esta increíble virtud de la resiliencia. Así Dios nos ha creado. Pero muchos no son resilientes. Prefieren quedarse en la oscuridad. Prefieren quedarse en el lado oscuro y no venir a la claridad y encontrar la luz de Cristo. Quizás hay personas que te sonríen o hacen algo y se equivocan y nosotros les juzgamos.
ponemos el dedo y apuntamos. Nunca podemos juzgar a una persona antes de ponernos en sus zapatos y caminar por lo menos 1 kilómetro dentro de sus zapatos. Eso es vivir en la claridad. Es estar ahí, en ese cuadrilátero solitario de nuestra alma, donde las batallas más crueles se libran, donde las lágrimas salen abundantemente, a pesar de que nuestro rostro se muestre alegre. Porque en el fondo de nuestro corazón sabemos que hay un Dios que nos ama, que nos levanta y que nos saca de la podredumbre donde hemos vivido. Este último tiempo yo he estado usando el Waze. ¿Cuántos han usado el Waze? El Waze o el Google Maps, ¿no es cierto? Son aplicaciones de nuestros teléfonos que cuando nosotros les ponemos, ellos nos van guiando por el camino y nos llevan, nos dicen por dónde debemos ir. Pero el Waze tiene una virtud. El Waze tiene esta virtud de a través de sus satélites y a través de toda su tecnología, puede decirnos por dónde llegar a un lugar sin complicaciones, ¿verdad? Entonces yo he usado últimamente el Waze para ir a cualquier lado porque el Waze me lleva mucho más rápido en el tráfico y me dice por aquí, anda por acá no hay tráfico. Y a veces nos hace dar unas vueltas increíbles, gigantes, ¿no es cierto? Pero llegamos más rápido, porque ese es el objetivo, llegar al lugar donde queremos llegar y llegar más rápido, ¿verdad? Pero a veces nosotros estamos yendo con el Waze, ¿no? Y dice, en 300 metros, gira a la derecha, ¿verdad? Entonces uno gira a la derecha. Y en la siguiente calle, gira a la izquierda. Entonces uno gira a la izquierda. Y uno va, y el Waze le va dirigiendo y le dice por dónde meterse. Pero una de esas, ¿no es cierto? El Waze le dice, anda a la derecha. Y uno dice, no, pero por acá no hay tráfico, mejor me voy recto. ¿No es cierto? Esa calle está, este Waze está mal. Así que uno desobedece al Waze, ¿no? Y uno se va, y como unos 100 metros más adelante, un trancón de esos terribles. Y uno dice, chicas, ¿por qué no le obedecí al Waze? ¿Por qué no le hice caso? ¿Les ha pasado eso? A mí me ha pasado un montón de veces. ¿Por qué no le hice caso al Waze? El Waze nos lleva por el camino correcto, porque tiene satélites, porque puede ver el panorama completo, ¿no es cierto? Así mismo es Dios. Dios mira como el Waze nuestra vida. Él ve el panorama completo. Y a veces Dios nos dice, anda por aquí. Y uno dice, no, Señor, pero por acá no hay tráfico. Por acá está más fácil. Por acá está más bonito. ¿Sí o no? Dios siempre nos está guiando. Y cuando nos guía hay veces que aparece la tentación de ir por caminos que parecen despejados y más adelante nos encontramos con tremendos trancones en nuestra propia vida. Nos encontramos con dificultades que nos hubiéramos evitado si hubiéramos obedecido a Dios. Y a veces quisiéramos que Dios sea como el Waze, tener esa voz aquí, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos esta relación de intimidad con Dios, el Espíritu Santo nos va hablando y nos va diciendo, pone inquietud en nuestro corazón y nos dice, no por ahí. Pero nosotros somos necios y queremos ir por donde es más fácil, por donde es más atractivo. Vamos por donde las cosas son más apetitosas, más divertidas. Preferimos irnos por ahí. Cuando nosotros no recibimos lo que queremos de Dios, a veces nos encaprichamos y nos apartamos de Dios, huimos y desobedecemos. Cuando Dios nos dice, por ahí tienes que ir, nosotros no hacemos caso.
Y como no hacemos caso, nos va mal. Y cuando nos va mal, nos enojamos y nos resentimos con Dios. Y no nos damos cuenta que es nuestra propia desobediencia la que nos ha hecho caer en ese lugar. Pero el día de hoy veremos cómo un hijo de Dios puede tener varias veces la tentación de ir al lado oscuro. Así como cuando no obedecemos al Waze o no le obedecemos a Dios, tenemos esta tentación de irnos hacia el otro lado, de enojarnos con Dios. Y esta historia está en Jueces 6. Habla de Gedeón. Y esta historia que les voy a contar así rápidamente, que yo quiero que pongan atención porque voy a correr un poco. Esta historia nos habla acerca de algo que es importante, el alt. Cada vez que hay una situación como esta, nosotros en nuestra computadora ponemos alt y un botón y tiene una alternativa, ¿verdad? Y esa alternativa casi siempre es algo que nosotros queremos, que es fácil para nosotros. Pero este alt que yo traigo aquí ahora significa que aparece la tentación. Alt. Y cuando aparece la tentación es cuando nosotros queremos ir hacia el lado oscuro, porque es más fácil, porque es más bonito, porque quizás es más atractivo. Entonces esta historia empieza con un pueblo que está cautivo y con un pueblo que hizo lo malo delante de los ojos de Dios y fueron entregados a los madianitas. Y los madianitas eran crueles con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Así que los israelitas se escondían para no ser vistos por los madianitas, porque los madianitas los maltrataban. Los madianitas abusaban de ellos. Los madianitas les quitaban todas las cosas que ellos sembraban o destruían. Así nos cuenta el relato bíblico en Jueces 6. Y los israelitas morían de hambre. Y ahí viene un alt. En este punto ponen un alt, porque en nuestra vida muchas veces nosotros también somos maltratados. Nosotros también somos robados. Nos roban la paciencia, nos roban la paz. Los problemas nos angustian. Muchas veces tenemos a nuestro alrededor cosas que nos quitan la paz. Y ahí es cuando nosotros queremos ir al lado oscuro. Aparece la tentación. Y entonces para las penas yo prefiero callar mis penas con el alcohol, ¿no? O queremos callar nuestro dolor con la hipocresía. Aparece el alt, aparece la tentación para llevarnos al lado oscuro. Pero cuenta el relato bíblico que el pueblo de Israel clamó al Señor, buscó de Dios. En lugar de ir al lado oscuro, clamó al Señor. Y entonces ahí viene la siguiente cosa, que Dios te da respuestas. El pueblo clama y Dios le da una respuesta. Así que cuando nosotros tenemos dificultades y problemas y no vamos hacia el lado oscuro, sino que más bien buscamos a Dios, clamamos al Señor, Él nos da una respuesta. Y cuenta el relato bíblico que envía un profeta. Y este profeta le recuerda de dónde le sacó. La mejor forma de no ir hacia el lado oscuro es recordar de dónde Dios te sacó. Es recordar qué es lo que Dios hizo en tu vida. Porque todos nosotros tenemos una historia. Todos nosotros tenemos una historia que contar. Pero cuando venimos a Dios y clamamos, Él nos da una respuesta y nos recuerda de dónde nos sacó.
Nos recuerda que no debemos rendir culto a otros dioses, al Dios dinero, al Dios satisfacción, al Dios sexo fuera del matrimonio, al Dios avaricia, al Dios egoísmo, al Dios de la mentira. Nos recuerda que no debemos rendirnos a esos cultos. Y entonces el profeta les acusa de no haber hecho caso, porque muchas veces nosotros estamos fuera de sí y estamos queriendo ir al lado oscuro, y alguien nos recuerda y nos dice: ten cuidado, por ahí no puedes ir, ten cuidado de desagradar a Dios. Y como es un sacrificio, entonces yo prefiero ir al lado oscuro. Entonces este profeta dice que le acusa de no haber hecho caso a Dios. Y cuando nos confrontan con nuestro pecado, aparece otro alt. Aparece la tentación nuevamente. Así, bueno, si no te parece, entonces yo me voy de la iglesia. Entonces, si a ti no te parece, yo me hago a un lado. Otra vez aparece la tentación y queremos correr hacia el lado oscuro. Pero después, ¿qué sucede? Dios te habla. Cuando quieres correr, Dios te habla. Si has venido a escuchar la voz de Dios, Dios te habla. Yo sé que el Espíritu Santo el día de hoy te está hablando, porque Dios te habla. Y relata este texto que aparece un ángel. El ángel se le aparece a Gedeón, a este hombre que era un trabajador. Dice que él estaba trabajando, que él estaba trillando trigo. Él era gente común como nosotros, gente trabajadora. Él no era un sacerdote ni era alguien importante. Él era un trabajador, un hombre de Dios. Y baja el ángel y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Así como el día de hoy el Señor te está diciendo: guerrero valiente, el Señor está contigo. No te quedes donde estás. Sal del lado oscuro. Dios te habla. Y Gedeón cuestiona el por qué sucede todo lo que están pasando. ¿Por qué me llamas a mí un guerrero valiente? Y que tú estás conmigo si estamos viviendo en la miseria, si tenemos dolor en nuestra vida, si los madianitas abusan de nosotros. ¿Por qué está sucediendo esto? Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué me está faltando el dinero? ¿Por qué estoy pasando por este momento en mi matrimonio? ¿Por qué tengo tanto dolor? Muchas veces nosotros también cuestionamos al Señor. Y aparece otra vez un alt. Otra vez aparece la tentación. Y Dios nos llama, nos habla y nos dice: guerreros valientes, yo estoy contigo. Y nosotros queremos volver atrás y ver el pasado, todo lo que nos ha sucedido en nuestra vida, y queremos ir hacia el lado oscuro. Queremos volver a lamernos las heridas. No nos gusta el dolor. ¿Sabe? Yo esta semana, bueno, ya voy 2 semanas, 3, con una cervicalgia, así creo que se llama, ¿no, doctor Donza? Terrible, un dolor de cuello que ustedes no se imaginan. Y cuando uno está con dolor, uno no quiere escuchar nada, no quiere ver a nadie, no quiere atender a nadie, no quiere hacer nada. Lo único que quiere es estar quieto para que no le duele el cuello, para que no me duela la espalda. Y muchas veces le he dicho a mi esposa: no me hables ahora porque no puedo. Estoy pensando solamente en mi dolor. No quiero atender a nadie. Pero yo no puedo vivir con ese dolor.
Yo no puedo vivir enfocado en mi dolor. Yo tengo que vivir, yo tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que abrazar a la gente, porque el Señor me ha mandado a eso y le he dicho: Señor, a pesar de este dolor, yo quiero atender a la gente, quiero estar con ellos, quiero abrazarlos, quiero conocerles más. Pero cuando nosotros estamos con dolor, nos enfocamos solamente en nuestro dolor y no en los demás. El Señor quiere que nosotros no nos enfoquemos en el dolor, que nos enfoquemos en la sanidad que Él puede hacer en nuestra vida, que salgamos del lodo donde estamos y no tengamos la tentación de quedarnos ahí en el lado oscuro, enfocados en el dolor. Dios nos habla y nos está diciendo: guerreros valientes, el Señor está con ustedes. Y tenemos que creerle. Después cuenta el relato bíblico que Dios envió a Gedeón, y Dios te da retos. Dios te da retos y te envía. No te deja ahí donde estás. Cuando tú sales de tu dolor, cuando tú sales de tu pecado, cuando tú has pedido perdón y el Señor te habla y te llama, te da retos y te envía. Pero tenemos que estar dispuestos. Cuenta el relato bíblico que el Señor le envía a rescatar a su pueblo con su propia fuerza, con la propia fuerza de Gedeón. Y Gedeón no creía de lo que él era capaz. Gedeón duda porque su clan era el más débil y él era el menos importante de su familia. Apenas él le llama, él dice: pero si nosotros solo somos una iglesita chiquita en Pueblo, ¿qué podemos hacer nosotros? Si somos así chiquitos, débiles. No, nosotros debemos creer que tenemos un Dios grande, como decía esta canción. Un Dios que es más fuerte que el dolor, es más grande que cualquier cosa que hay en nuestra vida. Dios te va a dar retos y tú tienes que tomar esos retos. Quizás ahora te veas pequeño, quizás hoy día te estás viendo como algo insignificante, pero Dios te va a dar retos grandes. Dios te va a dar ministerios, Dios te va a dar dones para que tú los uses, dones grandes que tú ni te imaginas. Eso es lo que Dios te va a dar. El Señor te dice que está contigo y que vas a triunfar. Así que no te quedes en el lado oscuro. Tenemos la tentación de ir a ese lado que es más fácil, que es bonito, a esa comodidad de quedarnos, venir el domingo y sentarnos en la silla, alabar al Señor e irnos a la casa. Y ya está, salvado, cholo. El Señor te va a dar retos y tienes que tomar esos retos. Porque así dice en el versículo 16 del capítulo 6: el Señor te dice que estará contigo y que vas a triunfar. Pero Gedeón pide una señal, otro alto. Aparece la tentación. A ver, ¿será el Señor? ¿Será que el Señor me está diciendo esto, que vaya a la guerra, que yo voy a pelear con los madianitas y les voy a derrotar? ¿Será? Pide. Y el Señor, ¿cómo estará el Señor? No? Si el Señor fuera el Waze, gira a la derecha, gira a la izquierda, y tú te vas recto, y el Señor dice: santa paciencia, ¿qué voy a hacer con este? ¿No? O le pedimos una señal: a ver, Señor, dame una señal, dime. Santa paciencia otra vez. Pero el Señor, con paciencia, no le importa. Y Gedeón dice: ok, yo te voy a dar una ofrenda, te voy a dar todo de mí,
espérate aquí, le dice al ángel, va a su casa, regresa y entonces le da una ofrenda. Prepara una ofrenda sin dudar. Y ofrece su ofrenda y el ángel toca la ofrenda y la ofrenda se consume y Gedeón se da cuenta ahí recién que todo venía de parte del Señor. Y se ha sido. Adiós, se ha sido. Y entonces tuvo miedo. Y ahí aparece otro alto. Aparece la tentación de irnos hacia el miedo. Y el miedo nos paraliza, no nos deja avanzar. Nos hace ir hacia el lado oscuro del temor. Pero el Señor te dice, no, yo estoy contigo. Yo te voy a dar la victoria. Tienes que creerme. No tengas miedo. Pero entonces el Señor le dice, derriba tu idolatría. Gedeón va y derriba todos los altares de los dioses paganos. El del dios Baal y bota abajo el monumento de la diosa Acera. Bota todo. Y Gedeón construye un altar al Señor llamado Yahvé Shalom, Dios de paz. Y el Señor le manda a derribar esos dioses paganos construidos por su padre, por sus antepasados, y a construir ahí mismo un altar al Señor poniendo cada piedra con cuidado. Y él empieza a obedecer para agradar a Dios. Y ahí aparece otro altar, porque los pueblos empiezan a defender estos dioses paganos. Y aparece otro alto como en nuestra vida. Porque muchas veces nosotros queremos derribar nuestra idolatría a nuestras propias vidas, nuestra idolatría a otras personas, nuestra idolatría a cualquier cosa. ¿Y sabe qué es la idolatría? Es poner cualquier cosa sobre Dios. Adorar a cualquier cosa en lugar de Dios. Eso es idolatría. Y a veces nosotros idolatramos nuestros autos, nuestras casas, nuestros bienes. Idolatramos a nuestro pastor. Idolatramos a todas las personas, nuestros hijos, nuestras esposas. Las ponemos y los ponemos por sobre Dios. Dios está arriba. En nuestras prioridades Dios debe ser el primero. No puede ser el segundo, ni el tercero, ni el último. Dios debe ser el primero. Y para eso necesitamos derribar nuestra idolatría de nuestro egoísmo, de nuestro yo. Creer que nosotros somos más importantes, que el mundo, incluido Dios, deben girar alrededor nuestro. Eso no puede pasar. Debemos derribar nuestra idolatría. Y aquí cuando Gedeón destruye todos los ídolos, el pueblo empieza a reclamar, ¿cómo así? ¿De cuándo acá? Pero el padre de Gedeón, viendo el valor de su hijo, les insta a los dioses a defenderse por ellos mismos. ¿Y esas estatuas qué podían hacer? Absolutamente nada. Nada. Así es en nuestra vida. Nuestros ídolos no pueden hacer nada porque nosotros tenemos un Dios grande, grande. Un Dios fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor, dice la canción. Ese es nuestro Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios nos da paz. Dios nos da paz. A pesar de nosotros, nos dice, anda por ahí. Nosotros no queremos ir y nos vamos por otro lado. Y le pedimos a Dios, confírmame, a ver, si es por ahí, a ver, confírmame, pero dime, pero háblame, pero a ver, como a mudo, dime. Así es, ¿no? Y le pedimos al Señor confirmaciones. Le pedimos al Señor que nos diga exactamente por dónde ir. Pero a veces no es porque nosotros queremos que Él se agrade de nosotros, sino que a veces le pedimos confirmaciones por nuestra falta de fe. Pero no importa, el Señor con paciencia nos da paz. Dios te da paz.
Así que el Espíritu vistió a Gedeón de poder, dice en el versículo 34. Y Gedeón hizo un llamado a tomar las armas y a él se le unió mucha gente. Y entonces ahí es cuando le pide esta prueba al Señor y le dice que va a poner una lana en el campo de trillar. Le dice, si esa lana amanece mojada y el suelo seco, entonces yo sé que viene de ti. ¿Y saben qué pasó? La lana el otro día estaba mojada. Dice que él exprimió y salió mucha agua y el suelo estaba seco. Eso fue lo que sucedió. El Señor le estaba confirmando. Pero otra vez aparece otro alta. Aparece la tentación y dice, ¿será chiripazo haber sido? No. Y el Señor otra vez con paciencia le escucha a Gedeón y él le pide una reconfirmación. Le dice, ahora hagamos al revés ya. Si la lana está seca y el piso mojado, entonces ahí así te creo ya. Así le dice, ¿no? Y así fue como sucedió. Volvió a suceder. El Señor le volvió a reafirmar lo que él tenía que hacer. Tenía que ir a la guerra, punto. Él tenía que obedecer y se acabó. Pero el Señor con paciencia le da una muestra. Y entonces Gedeón después de eso dice, bueno, ok, está bien, sí creo que tengo que ir a la guerra. Y entonces vamos al capítulo 7, cuando el Señor dice, bueno, ahora sí, ya le di a él entonces todo lo que él me pidió, las pruebas, todo el tema. Así que entonces ahora yo voy a probar a Gedeón. Y Dios prueba la obediencia de Gedeón. Así como a nosotros, cuando el Señor está con nosotros y nos bendice y nos confirma y nos reconfirma las cosas. Asimismo, ya cuando el Señor nos ha confirmado, Dios nos prueba. Cuando a usted le está faltando el dinero y Dios le provee, Dios le va a probar. ¿Qué va a hacer con esa provisión? Dios nos prueba. Y le dice a Gedeón, tienes demasiados guerreros. Pero Dios le dice que tenía demasiados guerreros porque no quería que se jacten de que ellos vencieron por su propia fuerza. Así que le dice que todo aquel que le falte valentía o tenga miedo, que vaya a su casa. Y dice en el texto que 22,000 se fueron a la casa y se quedaron solamente 10,000 dispuestos a pelear. Otro alto. 22,000 se dieron a la tentación y se fueron al lado oscuro porque les dio temor, les dio miedo de caminar y se fueron al lado oscuro. Pero 10,000 fueron a la claridad y estaban dispuestos a pelear. Y el Señor, como es así, ¿no? Dice, no, 10,000 todavía están muchos. Vamos a ir a la guerra con menos gente. Así que le pide a Gedeón que haga 2 grupos y le dice, los que beban agua con las manos como perros, ese será un grupo. Y los que se arrodillan a tomar agua directamente del arroyo, ese será otro grupo. Así que solamente 300 tomaron el agua y bebieron el agua de sus manos. Y el Señor le dice a Gedeón, ok, con esos 300 vamos a pelear y les voy a dar la victoria. Y ahí Gedeón se queda haciendo como 300, no más. Pero si los madianitas son como no sé cuántos chorromiles, ¿cómo vamos a pelear con 300? El Señor le dice, yo ya te di la prueba y te dije que te iba a hacer ganar, ¿no es cierto? Ahora dale. Pero ahí sale un alt también de la duda. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, Señor, no, pero ¿cómo? Esa mujer no es buena para mi vida, no está tan guapa como la que yo te pedí. Empezamos a dudar, ¿no? Pero Señor, yo no te pedí este carro, yo te pedí otro. Señor, yo no te pedí esto, te pedí otra cosa. Y empezamos a dudar. Pero ¿sabe qué? Dios nos da la victoria. Dios te dará la victoria como a Gedeón. Porque después de esto le dice, levántate, desciende al campamento medianita
madianita, que te he dado la victoria, así que anda. Y eso te está diciendo el día el Señor. Eso te está diciendo hoy día, anda, camina, Él te dará la victoria. No te regreses al lado oscuro, camina hacia adelante con la guía de Dios. Y dice el texto que Él se acercó sigilosamente y escuchó algo. El Señor le dice, escucha a los madianitas para que veas lo que va a pasar. Y los madianitas, uno de los madianitas había tenido un sueño y él escucha el sueño y dice que era un pan de cebada gigante, una dona gigante que bajaba y rodaba por el monte y destruía todo el campamento madianita y tumbaba una carpa, dice en el texto. Y entonces el otro tiene la interpretación y le dice, Dios le ha dado la victoria a Gedeón sobre las multitudes. Y Gedeón dijo, híjole, entonces sí es cierto que voy a ganar. Así que ahí se pone pilas y Gedeón empieza a adorar al Señor luego de escuchar ese sueño. Y después de eso, Dios le da una estrategia. Cuando tú obedezcas al Señor, el Señor te dará la estrategia que vas a seguir para que llegues a la victoria. Dios te va a dar la estrategia. Así que Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 grupos y cada uno tenía un cuerno en una mano y una vasija de barro con una antorcha dentro en otra mano. Y les dio las indicaciones a sus guerreros y les dijo, ustedes hagan lo que yo voy a hacer. Así que divididos en 3 grupos fueron a la guerra y rodearon el campamento. Y entonces llegó el momento y tocaron el cuerno y ¡pum! Botaron las vasijas y empezaron a hacer bulla. Y de repente los madianitas se despertaron y no sabían qué hacer. Y Dios puso un velo en ellos y empezaron a pelear entre ellos, empezaron a matarse entre ellos. Cuando Dios te dé una estrategia, así te parezca ridícula, obedece. Porque Dios te dará la victoria con cosas que tú no te imaginas. Así que si tú quieres ir a la victoria, obedece. Dice que los madianitas se confundieron y se asustaron y empezaron a pelear entre ellos mismos y otros huyeron. ¿Qué nos lleva a la luz? ¿Qué no nos deja ir a la oscuridad? ¿Qué evita que nosotros tengamos esta tentación de ir al lado oscuro? En todo este texto del capítulo 6 y 7 de los Jueces, yo puedo encontrar 3 cosas. El día de hoy, yo quiero invitarte a que tú lo hagas parte de tu vida. La primera cosa es la obediencia. No dudes, obedece. Cuando el Señor te dice anda por aquí, ve por ahí. Así te parezca ridículo, así te parezca inverosímil, así te parezca absurdo, obedece. Porque la obediencia trae bendición a tu vida. Deuteronomio 28 nos enseña que la obediencia trae bendición. Gedeón venció. A pesar de que varias veces quiso irse hacia el lado oscuro, él obedeció. ¿Y cuál fue el resultado? La victoria. La victoria. La segunda cosa, la valentía. Gedeón fue valiente. El Señor le llamó guerrero valiente. Yo estoy contigo. Y al principio él no le creyó. Pero después, a pesar de que quiso irse al lado oscuro, tuvo valentía. La vida cristiana, el ir contra la corriente no es para cobardes. La vida cristiana es para valientes, para aquellos que quieren obedecer, para aquellos que quieren pasar por fuego. Y a veces pasamos por fuego, pero nos salimos de ese fuego porque más fácil es ir por acá. Sé valiente. Si Dios pone una prueba delante tuyo, sé valiente y sigue. Yo me he puesto a pensar
tantas veces, ¿qué pasaría si hay una desgracia en mi vida? ¿Seguiría o me rajaría, como dicen los mexicanos? ¿Seguiría en la prueba o preferiría irme al lado oscuro? Sé valiente. Sé valiente. Sé valiente, así como Gedeón obedeció y él fue y caminó y llegó a la batalla. Recuerda que Dios te va a dar la estrategia. Recuerda que Dios te va a dar la victoria. Recuerda que Dios va a probar tu obediencia. Y la tercera cosa, la fe en Dios. La fe es la certeza de que no vemos nada, pero está ahí. Debemos tener fe en Dios. Pon tu confianza y tu mirada en Dios y todo va a ir bien. Quizás la prueba va a ser dura, va a ser difícil, pero Dios te va a probar en el matrimonio. Cuando la prueba sea difícil, si Dios te dice quédate, quédate. Pero toma autoridad en el nombre de Jesús. A la final es Dios quien te dará la victoria. Dios te va a dar la victoria. Así que yo quiero decirte algo. Algo que está en Proverbios 24:16. Levántate. Levántate. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero podrán volver a levantarse. Y Dios te va a levantar en el nombre de Jesús. Así que si tú estás aquí como un valiente, levántate. Vamos a orar y decirle al Señor: Señor, yo estoy aquí para obedecerte. Porque hay un Dios que camina con quienes se dejan acompañar. Uno que nos dice: avanza, hijo de hombre, tu peregrinaje aún no termina y yo voy contigo. Si tú quieres ir con el Señor de la mano, levanta tu mano al cielo y dile: Señor, yo no quiero ir al lado oscuro. Yo quiero ir, Señor, hacia la luz. Yo quiero ir hacia el lado que Jesucristo salva, sana, santifica. Yo quiero ir hacia el lado donde Jesucristo me levanta, donde tu Espíritu Santo me guía, me abraza. Ahí quiero ir, Señor. Yo no quiero quedarme, Señor, estancado. Yo no quiero ir hacia el lado oscuro. Yo quiero ir hacia la luz. Yo quiero obedecerte, Señor. Y a pesar de mis fallas, a pesar de mis debilidades, yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero agradarte, Dios. Quiero ser valiente. Yo creo en ti, Señor. Y yo sé que tú obrarás conforme a tu propósito, conforme a tu bondad. Padre, en este día nos rendimos a ti, Señor. Nos entregamos a ti, Dios Todopoderoso. Entregamos nuestra vida, Señor. Y te pedimos que transformes nuestro ser. Que no vayamos hacia el lado oscuro, sino que busquemos la luz de Jesús, la luz de Cristo. Esa luz que transforma, esa luz que cambia. Te adoramos, Señor, y te exaltamos y te damos honra y gloria, porque sabemos que tú nos cambiarás, porque sabemos que tú nos transformarás, Señor. Y vamos confiados, tomados de tu mano, Señor, porque tú eres más grande, Señor. Tú eres más grande, Señor, más grande que el temor, más fuerte que el dolor, Señor. Ese eres tú, Señor. Te adoramos, Padre, y te exaltamos. Quizás tú nunca has hecho una oración para decirle al Señor: Señor, yo no quiero estar en el lado oscuro. Yo quiero estar de tu lado, Señor. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, yo te invito
a que este día hagas esta oración y le digas: Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados. Te pido que transformes mi vida, Señor. Yo no quiero ir al lado oscuro. Yo quiero encontrar la luz de Jesús, esa luz que ilumina mi camino, esa luz que me deja ir por el camino recto. Esa luz quiero encontrar. Perdona mis pecados y sálvame y restaura mi vida. Si usted ha hecho esta oración por primera vez en su vida, yo quiero invitarle que usted al final del culto venga. Quiero abrazarle, quiero conocerle, quiero orar por usted. Y si usted está mirándonos a través de las redes sociales, yo quiero invitarle que nos escriba, nos permita conocerle. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Y nos vamos con el gozo de saber, Señor, que tú pones en nosotros obediencia, valentía y fe, Señor, para seguir adelante en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dígale gracias. Gracias, Dios Todopoderoso. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Terminemos alabando. Queremos ver tu gloria aquí, Señor, y no
se olvide de venir el siguiente domingo y también de aplicar todo lo que hemos aprendido. Tenga una excelente semana y nos vemos la siguiente semana.